¿Crees que los gatos negros dan mala suerte? En este vídeo vamos a intentar desmontar los 10 mitos más extendidos sobre los gatos. El primer mito que vamos a desmontar es que los gatos negros dan mala suerte. Vamos a primero explicar por qué se cree esto, ¿no? Pues se dice que los gatos negros acompañaban a las brujas, que eran sus fieles compañeros incluso, que el diablo se personificaba en ellos. ¡Uf! ¡Qué miedo!, ¿no? ¿Qué diablo tenemos aquí? Pues sí, y incluso decían, o sea, cuando hicieron la quema de brujas, incluso quemaron algunos gatos negros pensándose también que traía malfario, mala suerte o que eran el diablo, pero este mito es completamente falso. Lamentablemente, gracias a este mito falso, muchas personas han empezado a cogerle miedo a los animales que son de color negro, incluso llegando en las protectoras a ser los animales menos acogidos. Eso es una lástima y por eso es muy importante que desmontemos este mito, porque como veis son totalmente dóciles, buenos y el color negro no tienen nada que ver. El segundo mito es que los gatos y los perros no pueden convivir juntos. Seguramente a estas alturas muchos de vosotros ya tenéis perros y gatos, con lo cual ya sabéis que este mito es mentira, ¿no? Nosotros lo ampliamos un poco más y os decimos que está muy bien que estén juntos, pueden ser grandes compañeros de juego e incluso si los juntáis cuando son pequeñitos veréis que crean un gran vínculo, así que no hay ningún problema en que convivan juntos en el mismo domicilio. El tercer mito, muy extendido también, es que cuando los gatos ronronean son felices o están contentos. ¿Cómo es el ronroneo? Este ruidito que hacen de... Este sonido que hacen no siempre quiere... Es un mito a medias, ¿no? Podríamos decir. Sí que es verdad que cuando están felices pueden llegar a ronronear, pero este sonido, este ronroneo, puede significar otras cosas. Primero, cuando son cachorros, es un sonido que utilizan para comunicarse con la mamá. Es decir, no significa nada, solo se comunican con ellos. Cuando son un poquito más mayores, también lo utilizan para comunicarse con nosotros. Y luego también puede significar, por ejemplo, que quieren escapar de una situación de estrés, que es un ronroneo muy continuo, o incluso también quiere decir, cuando es muy intenso, que están enfermos. Y para poneros un ejemplo muy práctico, hicimos un vídeo de Venom, que era un gatito negro que teníamos, que había cogido calcivirus. Pues bien, que sepáis que uno de los síntomas que nosotros detectamos cuando se puso enfermo precisamente es que estaba ronroneando durante todo el rato, además de los síntomas que ya os explicamos en el vídeo, con lo cual podéis ver que no es solo por felicidad, sino que es posible que al gato le estuviera pasando algo. Otro mito muy extendido es que los gatos son malos para las embarazadas. Es un mito a medias. Vamos a explicar por qué ha surgido, eso es lo primero, ¿no? Os vamos a explicar la enfermedad de la toxoplasmosis, que es una enfermedad que pueden coger los gatos, y esta enfermedad puede ser transmitida a partir de las heces y puede ser transmitida a los humanos. Vale, entonces por eso de aquí viene el mito, ¿no? Se dice que si tienes un gato en casa y este gato tiene esta enfermedad, se lo puede transmitir a la mujer embarazada y esta al feto. Esto no es una mentira, sí que podría pasar, pero tenéis que entender de dónde nace esta enfermedad. La toxoplasmosis es más común en gatos callejeros, no tanto en gatos domésticos, ¿de acuerdo? Si tienes un gato en casa, es muy probable que no lo tenga, y sobre todo porque los gatos caseros también tienen un seguimiento veterinario en el cual ya tienen las vacunas y están desparasitados y tienen un seguimiento que hace que estén de salud bien, ¿de acuerdo? En caso de que tú estés embarazada o que haya alguien que conozcas en tu entorno que lo esté, debes saber, primero, que si ha convivido toda su vida con gatos es muy probable que esté inmunizada. Y lo segundo es que si está embarazada y acaba de acoger a un gatito, no es necesario que se deshaga de él, ni mucho menos. Evidentemente no lo recomendamos para nada. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes de seguir los pasos siguientes si estás embarazada? Pues bien, lo que deberías de hacer es, primero, llevar a tu gato al veterinario para saber si tiene o no esta enfermedad. Y si la tiene, pues darle el tratamiento correspondiente. Por otro lado, tienes tú que ir al médico para saber si estás inmunizada de esta enfermedad. Si tú estás inmunizada, da igual que el gato lo tenga o no, porque es imposible que te lo transmita.
Y luego, si quieres tener más precauciones, por si acaso, o el gato lo tiene y en esos momentos tienes que convivir con él, simplemente con que recojas las heces con guantes, que no estén en contacto directo con tus manos y que mantengas bien su espacio donde ellos hacen caca y pipi, es suficiente, no hay ningún problema con eso. Pero ya te decimos que si has convivido siempre con gatos no tienes riesgo, o casi no tienes riesgo, de coger esta enfermedad. El siguiente mito es que los gatos caen de pie. ¿Qué os parece si lo probamos, lo tiramos desde una altura grande y lo vemos? ¿Pero qué dices, loca? No, es broma. No vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. No es cierto, o a medias podríamos decir. Sí que tienen una gran habilidad para, si están cayendo en el aire, poderse girar rápido y así cuando toquen el suelo amortizar el impacto y no hacerse tanto daño, pero eso no significa que caigan de pie. De hecho, ahora se ha viralizado mucho en diferentes redes, como por ejemplo en TikTok, hacer esta práctica de coger al gato y tirarlo encima de un colchón o de una mesa para saber si cae de pie. Os recomendamos que no lo hagáis porque podréis hacerle pasar muy mal al gato ese rato y deciros eso, que no es del todo cierto. Sí que es posible que lo puedan hacer y que al reaccionar rápido se giren, pero no siempre caen de pie. Otro mito que es muy extendido y seguramente si tenéis gatos en algún momento lo habréis hecho, es que a los gatos les encanta beber leche. Pues bien, esto es totalmente falso y aquí sí que podemos hacer esta afirmación. Sí que es verdad que cuando los gatos son pequeños, son cachorritos, ¿de acuerdo? Hay una enzima que se llama lactasa, que es la que les permite digerir la leche. Siempre es leche materna, la leche de la gatita. En caso de que fuera un gatito huérfano, nosotros le deberíamos de dar una leche apropiada para ellos, de gatito. Aquí tenemos un bol para enseñaros cómo sería la leche en polvo de gato, ¿de acuerdo? Y se la deberíamos de dar con pequeños biberones, como este que tengo yo aquí, por ejemplo, que tiene sus diferentes pipetas, ¿de acuerdo? Que es como un biberón para bebés, es exactamente lo mismo. Pero a medida que se van haciendo mayores, ya pierden esta enzima. ¿Y eso qué quiere decir? Que no digieren bien la lactosa, con lo cual no pueden beber leche. Por lo tanto, este mito queda totalmente desmentido. El siguiente mito es que los gatos son nocturnos. Aunque veamos aquí a Rolo durmiendo tan tranquilamente y sea de día, no significa que sean nocturnos. ¿De acuerdo? Esto está muy asociado a la caza, ¿no? A cuando ellos vivían o viven en la naturaleza. Se dice que las horas de menos luz es cuando ellos se dirigen a cazar y por eso se le asocia con que son nocturnos, pero esto no es cierto. Los gatos son crepusculares. ¿Qué quiere decir eso? Que están más activos, o sus horas puntas de actividad son cuando anochece y cuando amanece, que son estas horas también en la naturaleza cuando se dirigirían a cazar, que es lo mismo que hace con sus congéneres, los leones y todos estos felinos, ¿no?, salvajes. ¿Y cuándo tiene más actividad? Pues bien, en realidad los gatos se despiertan para comer, sobre todo. No decimos que son nocturnos porque se pasan casi todo el día durmiendo, de hecho, y solo se levantan para buscar, o solo se levantan en general para buscar alimento. Un gato que es casero lo que hace es irte a buscar a ti, por eso te molestan, porque saben que tú eres la persona que les va a proveer esa alimentación, entonces te van a buscar a ti, pero lo pueden hacer a cualquier hora del día. O sea, esto de que son nocturnos no es cierto. Otro mito muy extendido y que tiene que ver con el mito que he dicho anteriormente es que los gatos pueden ver bien en la oscuridad. Esto no es cierto. ¿Pueden ver mejor que nosotros? Sí, eso sí que es verdad. Pero ¿cómo funciona su vista, no? Bien, ellos tienen, detrás de los ojos, tienen una capa que funciona como espejo. Esta capa se llama tapetum y lo que hace es que cuando encuentra un poquito de luz, lo que hace es reflejarla. Y entonces por eso ven mejor que nosotros en la oscuridad. ¿Eso qué quiere decir? Que si está oscuro pero hay algo de luz, una farola, un registro o algo que ellos puedan coger, esto es lo que se va a reflejar en esta capa que decimos tapetum y va a poder ver mejor que nosotros. Pero imaginaros que no hubiera absolutamente nada de luz, no verían. O sea, es igual que nosotros, no verían absolutamente nada. Y os podéis fijar en esta capa que os estoy diciendo porque igual le habéis hecho alguna foto alguna vez a vuestro gato y veis que se le ha puesto totalmente brillante el ojo. Pues esta capa brillante que sale cuando le hacéis una foto es la capa que decimos que se llama tapetum. El siguiente mito es que los gatos tienen 7 vidas.
esto no es cierto. No sabemos de dónde ha salido este mito, ¿no? Lo que sí que podríamos decir es que, como os explicábamos antes, que los gatos son muy ágiles, entonces es normal que, pues eso, que en algunas situaciones en las que se hayan visto comprometidos hayan podido salir libremente de ella, pues eso, pues por su agilidad y porque son bastante buenos escapistas. Pero eso no significa que tengan 7 vidas, ni mucho menos. Entonces os recomendamos que no hagáis pruebas y que no lo intentéis, porque os aseguramos que no va a pasar de la primera si hacéis esto. Y el último mito de todos, que son muy ariscos y traicioneros, vamos, que son malísimos. Pues esto también es totalmente falso. Los gatos son animales que tienen mucho carácter y que se defienden, ¿no? Son unas fieras como se les llama también, ¿no? Pero eso no significa que sean ariscos. La primera vez que conocen a alguien son desconfiados, y cuando digo a alguien me refiero a un humano o incluso a otro animal, ya sea de su propia especie o de otra especie diferente. Pero esto se va tratando con el tiempo, es decir, a medida que lo van conociendo, que van cogiendo confianza, se van relajando y, como veis, este gatito que tenemos aquí, Rolo, está muy tranquilo, igual que están vuestros gatos en casa tranquilos. Simplemente es eso, que en el gato sí que es verdad que hay que ganarse su confianza y hay que ganársela día a día, porque si no ellos lo recuerdan y al final sí que igual es un poco más arisco, pero igual es porque no se le está tratando de la manera correcta. Y el consejo del vídeo de hoy es que sepas que si convives con gatos, sobre todo si convives con gatos también desde toda tu vida, te hacen más inmune, sobre todo a enfermedades respiratorias. Así que te recomendamos, si te gustan los gatos, que los tengas, pero también que si tienes hijos, te cojas un gatito y que te acompañe durante toda la vida, porque al final es una compañía muy placentera que al final también reporta beneficios tanto de salud como de felicidad.